de este caso que, para empezar, vuelve a llegar por Estados Unidos a evidenciarse esta presunta red de corrupción que el gobierno de México dice hoy, pues vamos a preguntar. Gracias por la invitación, Joely. Sí, parecería que tienen que pedir permiso para todo cuando las evidencias están prácticamente ante los ojos de todos nosotros. Estamos hablando de dos personajes, en este caso Ramón Alexandro Rovirosa Martínez y Mario Alberto Ávila Lizárraga, acusados en Estados Unidos de sobornar a Pemex para obtener contratos lucrativos. Y ya lo decías tú, de manera prístina, ¿no? Se hacen este tipo de acuerdos en las inmediaciones de la Torre de Pemex en Ciudad de México, pero también en Campeche. Vemos que ofrecen lo mismo bolsas Louis Vuitton que relojes Hublot, a cambio de obtener, insisto, contratos que oscilan por un valor de 2.5 millones de dólares. Entonces, me parece a mí interesante que sea nuevamente Estados Unidos quien ponga el dedo en la llaga y ponga otra vez en el ojo del huracán a esta paraestatal mexicana, que es un barril sin fondo. Lamentablemente se han colgado, se han visto beneficiados muchos políticos corruptos en México. Cada vez que alguien pisa o tiene un nexo o una conexión para obtener algún tipo de contrato vía Comisión Nacional de Hidrocarburos o adjudicación directa vía Pemex, pues lo hacen para obtener, insisto, bastantes regalías y un jugoso negocio al amparo del poder. Ahora, evidentemente, pues el gobierno de Estados Unidos hace estos señalamientos, presenta algunas pruebas, pero siguiendo tu información en tu cuenta de X, pues das pormenores de los alcances en los vínculos que podrían tener estos funcionarios con integrantes de grupos del narcotráfico, grupos de la delincuencia organizada, que se sabía que había alertas en territorio mexicano. Es correcto, y curiosamente, en este caso en específico, en 2019, para ser precisos, el 10 de enero de ese año, encontré en Guacamaya Leaks un presunto correo electrónico que recibió la Sedena a manos de nada más y nada menos que Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho. Al menos en el correo electrónico se presenta así, como el Mencho, y en esta comunicación supuestamente él ofrece una recompensa de hasta 10 millones de dólares por quien informara el paradero de los dueños de una empresa conocida como Tubular Technology, que es de alguna manera socia de algunas de las que ostenta Rovirosa y Marcos Manzanilla Fojaco, otro personaje que es hermano de una ex senadora de Morena. Son los verdaderos dueños de empresas como Roma Energy México y Bloque BC01, y en este mensaje es curioso porque el Mencho supuestamente ataja en su misiva que la fortuna de este personaje de Rovirosa oscila entre los 2,000 y 3,000 millones de pesos, producto de la extorsión, cobro de piso, secuestros, homicidios, e inclusive lo acusa de haber sido operador del cártel de los Zetas. Me parece interesante porque es un caso que apunta a un posible enojo del líder del cártel Jalisco Nueva Generación porque usaban su nombre. Decía Rovirosa Martínez que se presentaba y se ostentaba como operador del cártel de las 4 letras, ¿no?, de CJNG. En fin, me parece que si el supuesto nexo de lo indiciado en Estados Unidos con esta organización fuera tal, me parece que es alarmante, ¿no? Porque al menos en esta comunicación, que es el único correo que existe en estos más de 6 terabytes que filtra el colectivo Guacamaya, estos hackers de la Sedena, pues hace ver que este personaje sostiene nexos con algunas organizaciones delictivas como el Cártel Jalisco Nueva Generación. Algo interesante y algo inédito. Claro, y Guacamaya Leaks haciendo referencia a estos documentos que efectivamente habría tenido en su poder alguna autoridad en el gobierno mexicano, pero hoy el gobierno dice, pues vamos a preguntar. Entonces, ¿no hay seguimiento a las labores de inteligencia, a las investigaciones, o hay encubrimiento sexenio tras sexenio? Eso parece, ¿no? Es decir, como lo refería al principio de la intervención, cada vez que alguien llega a Pemex se tiene que enriquecer. Recordemos aquel caso de Romero de Champs, ¿no? En algún momento cuando pues era parte de este entramado político y se enriqueció a todas luces. Veíamos que sus hijos podían viajar, su hija en específico, en aviones de lujo, ¿no? Propiedad de este personaje líder sindical. Es decir, hay casos muy notables de cómo Pemex se ha ido desgastando tanto por las corruptelas, y nada más mencionar que en el caso que refería de Guacamaya Leaks, en este correo electrónico inédito, el Mencho ofrece 10 millones de dólares a quien otorgue información que conduzca al paradero de Ramón Alexandro Rovirosa Martínez.
era un enojo tal de este personaje, si es que él mandó el correo electrónico, que lo hace ver, insisto, como si hubieran ocupado su nombre, su cártel, sus conexiones para hacer algún tipo de maldad, de algún tipo de delito. Entonces, insisto, me parece interesante el caso y lamentable que sea vía Estados Unidos, que nuevamente la justicia llegue del otro lado de la frontera y seamos los mexicanos los que estemos a expensas de qué documento o qué filtración nos va a proporcionar Estados Unidos, como lo que hoy inclusive vivimos con la expulsión nuevamente de 26 capos de la droga hacia territorio norteamericano. De hecho, en Narcomundo nos hacías darnos cuenta, caer en cuenta, ya lo venían anticipando tú y Jesús Lemus desde hace más de 10 días. Este segundo grupo de 26 personas de origen mexicano que serán enviadas que fueron enviadas a Estados Unidos. Ya salió la lista de algunos de los nombres. ¿Coincide con la información que tú tenías y qué hallazgos más nos puedes compartir? Es correcto, Joel, y sí, al menos unos cuantos personajes de los que hablamos, los más notables eran evidentemente Servando Gómez Martínez Latuta, el líder de este grupo de los Caballeros Templarios. Por ahí también estaba Juan Carlos Félix Gastelum, el Chavo Félix, quien es yerno de Ismael El Mayo Zambada, y por ahí también Mauro Alberto Núñez Ojeda, el Jando, este piloto predilecto de Iván Archibaldo Guzmán, y evidentemente otro personaje como Kevin Gil Acosta, el 200, quien fue atrapado junto con José Ángel Cano Insulza, que se fue en la primera tanda en febrero de este año, y que, insisto, los capturan a ambos en un operativo con el que Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad, casi da con Iván Archibaldo en una zona allá en Culiacán. Entonces, me parece interesante, hay muchos nombres de otros personajes que desfilan, Martín Zazueta Pérez, por ahí está, Daniel Pérez Rojas, David Fernando Vázquez de Jarano, en fin, son un sinfín de personajes con un historial criminal vasto que nuevamente arriban a Estados Unidos para hacerle justicia vía Estados Unidos. Y recordemos también a Miguel González Valencia, el Queenie, este personaje ligado al cártel Jalisco Nueva Generación, quien pues es cercano a Nemesio Ceguera Cervantes el Mencho. Mucho se especula en la prensa sobre si va a haber operativos gringos en territorio mexicano. Esto no es una especie de operativo porque al parecer hay un trabajo conjunto de inteligencia donde el gobierno de México, con algunas asesorías del gobierno de Estados Unidos, hace estas capturas en territorio mexicano, hace los ajustes necesarios para no poner si es una extradición, un envío, un traslado o cuál es el concepto. Al final los pone en un avión y se los entrega a los Estados Unidos. ¿No estamos viendo ya de facto esta operación del gobierno de Estados Unidos en los esquemas de justicia, de enfrentar a la justicia por parte de estos narcotraficantes en su territorio, más allá de lo que puedan hacer en territorio mexicano? Me parece a mí más bien una especie de presión por parte del gobierno de Donald Trump para tres aspectos principales que tienen que ver con su política interna, ¿no? En el caso del republicano. Cesar, ¿qué va a hacer vía esta entrega de 26 capos otra vez el gobierno de México? Le van a cesar las presiones arancelarias, ¿no? Que iban desde el 25 hasta el 30% en las exportaciones mexicanas. Ya no habrá persecución de narcopolíticos de la 4T. Van a descartar el uso del ejército, como refieres, estadounidense en contra de los cárteles. Esa sería la verdadera pregunta. ¿Qué va o qué negoció la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con Donald Trump en este plazo que también fijó Donald Trump de 90 días, ¿no? Para ver si llegaban a un acuerdo de la disminución o inclusive la revocación de estos posibles aranceles del 25-30%. Es, insisto, una moneda de cambio, es una forma de ejercer presión de Donald Trump. Recordemos que él es muy reacio, es muy duro en contra de sus políticas, y lo estamos viendo inclusive en el tema de Washington, que él ha optado por llevar a la Guardia Nacional para evitar que se convierta o que siga avanzando esta percepción de que es una de las ciudades más violentas e inseguras del país. Recordemos que también la comparó con la Ciudad de México y dijo que no, que era inadmisible, ¿no? Que estuviera en ese récord, y es, insisto, una regresión por parte de Estados Unidos para hacer quizás gala de esta doctrina Monroe de América para los americanos. Oye, y bien lo dices, ¿no? A lo mejor es una moneda de cambio en este periodo de 90 días, pero nadie dice que después de este periodo no venga otra petición del gobierno de Estados Unidos, que no va a ser la última petición de capos entregados al gobierno de los Estados Unidos. No sabemos en realidad cuáles son estas negociaciones.
Es correcto, y yo creo que inclusive si mandaron estos 26 capos es probable que Donald Trump siga empecinado en poner sus aranceles. O la otra, Sí. que desde la primera administración, antes de que hubiera esta transición con Joe Biden, Donald Trump coqueteó con la idea de atacar y de entrar a México para bombardear a los cárteles. Esa es una idea que él tiene en la cabeza y la tiene muy bien cimentada. Entonces, negociar con este hombre naranja es complicadísimo y seguramente la estrategia que implemente el secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, y evidentemente la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, va a dar tiene que dar un incentivo fuerte o tiene que establecer condiciones, quizás un poco laxas, la entrada de algunos militares o el sobrevuelo, los no ataques, algo debe de negociar el gobierno de México para no quedar ante esta disyuntiva de que están asediando o atacando la soberanía nacional. José Luis Montenegro, escritor, periodista, como siempre, muchísimas gracias por atender al auditorio de Mega Noticias. Buenas noches. Buenas noches, Joely.